¿Cómo vamos, gente? Bienvenidos a Choc 4E. Yo soy Choc y hoy les quiero hablar de settings de render. En este tutorial quiero hablar de lo que podemos hacer para tener render sin ruido. Lo más importante es entender que no hay una receta mágica para sacar render sin ruido. Todas las escenas son diferentes y no vas a necesitar los mismos settings en dos escenas distintas, sobre todo si estás buscando optimizar tiempos. Entonces vamos allá. Yo aquí tengo preparada una escena. Es un cuarto con un solo... con una sola luz. Un downlight con una luz de portal que está entrando aquí. Es una situación bastante particular, pero quería usarla para demostrar el uso también de volúmenes de los entornos y de cómo se comportan con los settings de los samples de Redshift. Entonces, aquí yo tengo los settings de render que vienen por default. Entonces pueden ver que no hay ningún sampleo cambiado. El Global Illumination está desactivado. No hay denoise, no hay motion blur, no hay nada. Entonces si aquí hacemos una prueba de render ya con Bucket, vamos a ver cómo se ve esto de sucio. Sobre todo por como el volumen y la contribución de las luces. Una de las cosas que veo que mucha gente hace es que agarra aquí en el Unified Sampling y aquí pone, no sé, 256 y esto lo manda a 1024. Y aunque es posible que esto haga que tu render salga un poco más limpio, también va a hacer que se tarde considerablemente más, ¿sí? Ahí se pueden dar cuenta de que en efecto está saliendo bastante más limpio, pero también se está tardando bastante más. Mi recomendación es mantener esto en los settings que vienen por default en un principio, ¿sí? Los settings de Unified Sampling en realidad para lo único que los vamos a necesitar es para Motion Blur, Depth of Field, la profundidad de campo de las cámaras y el anti-alias. Para eso es para lo único que necesitamos subir estos samples específicamente. Todo lo demás podemos manejarlo a través de los overrides de sampleo. Como ven acá, estos overrides de sampleo tienen distintos parámetros: reflexión, refracción, ambient occlusion, las luces, volumen, scattering simple, que es una de las opciones de materiales, y subsurface multiple, que es la otra opción, la opción que tienes las tres capas. Entonces a todos estos parámetros podemos hacerle override de lo que tienen en cada uno de los materiales. Por ejemplo, cuando nos vamos a una luz y vemos que esto por default viene con 16 samples, esta opción lo que hace es que le hace override a este parámetro de samples y a todo lo que sean luces les da lo que sea que uno ponga aquí. Esto tiene dos opciones: replace and scale. El scale es un multiplicador de lo que ya tiene, y replace, simplemente el número que uno ponga aquí es el número que él va a poner en su respectiva escala. Entonces nos vamos a olvidar de estos parámetros por ahora. Vamos a tener en cuenta estos y los parámetros del Global Illumination, que por ahora está apagado. Como pueden ver, esta escena no tiene ningún tipo de rebote, no tiene luces secundarias, simplemente tiene la luz que entra por la ventana y se ve reflejada en cada uno de los objetos. Para hablar un poco de el ruido que puede generar el Global Illumination, hay que explicar un poco como por dónde van los tiros con los tipos de Global Illumination que tenemos. El mapeo de fotones funciona como funcionaría la luz real en el mundo. Las luces mandan fotones a los objetos rebotan y cuando estos fotones llegan al lente de la cámara, él los capta. Entonces esto simplemente funciona a través de cuántos fotones mandan las luces y cuántos llegan a la cámara. Radiance Cache y Brute Force funcionan de la manera opuesta. La cámara es la que manda los rayos de luz. Estos rayos de luz rebotan en ciertos píxeles
y después de tantos rebotes regresan a la cámara. Photomap, la verdad es que creo no es una opción como realmente válida para usarla. Creo que son casos muy específicos. Y Radiance Cache es más rápida, pero puede generar más ruido y necesitas guardar archivos. O sea, es más intensiva en cuanto a archivos guardados. Y Brute Force, la ventaja que tiene Brute Force es que puede generar imágenes un poco más sucias, pero si estás generando animaciones, no generan flickering en las animaciones. Entonces, pongamos que tenemos Brute Force de primario. Sí, aquí ya empezamos a ver como hay un rebote, pero también nos genera unos ruidos nuevos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, el secondary, tenemos las mismas opciones. Tenemos Photon Map, que no le vamos a usar, y Radiance Point Cloud y Brute Force. Brute Force, la ventaja que tiene es lo que decía antes. Es un poco más lenta, pero no genera fliqueos en las luces. El problema es que acá tenemos 3 rebotes de luces antes de que él vuelva a leer desde la cámara. Y solamente él está calculando 16 rayos que salen de la cámara. Entonces por eso es que tenemos estos puntos. Porque él en realidad no está mapeando toda la escena, sino que solamente están rebotando en donde estamos viendo estos puntos se ven concentrados. O podemos usar Irradiance Point Cloud, genera un prepase de iluminación. Y esto lo que nos puede ayudar es hacer... Los renders son bastante más rápidos, pero podemos empezar a generar fliqueos dependiendo del tipo de iluminación que tengamos en las escenas. Entonces yo les quiero compartir un poco cómo es mi proceso de optimización de los settings de render, siempre y cuando tenga el tiempo para hacerlo y en verdad lo amerite. Porque la verdad es que para hacer posts de Instagram, que los vamos a ver de este tamaño, pues en realidad tampoco uno tiene por qué matarse, pero es una buena práctica para cuando los casos es lo que se necesite. Entonces lo primero que yo les recomiendo es que si tienen algún efecto de cámara o algo, tipo profundidad de campo, motion blur, cualquiera de estos efectos que dependen mucho del sampleo unificado, que los desactiven. Esto simplemente les va a hacer más fácil, la vida más fácil cuando tengan que ver en qué lugares están teniendo ruido, para así poder saber a qué le tienen que meter samples. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo se comportan las luces, cómo se afectan las reflexiones, cómo se afectan las refracciones. En este caso no tenemos ambient occlusion, no tenemos subsurface, pero creo que explicando reflexiones, refracciones y luces y volúmenes podemos entender un poco cómo es el proceso al que yo llego. En el caso en el que tengan el tiempo y la necesidad real de generar una imagen muy limpia, mi recomendación como esto es como nivel pro, que no necesariamente lo tienen que hacer, pero es como lo que creo que sería la opción más sensata, si quieres limpiar exactamente todo, se van a los AOVs. Los AOVs lo que hacen es que te permiten sacar pases. Y estos pases los puedes ver acá, en el render viewer. Entonces, si se van al AOV y pueden empezar a generar, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Necesitamos Global Illumination es uno, por ejemplo. Necesitamos reflexiones, es otro, por ejemplo. Refracciones. Podemos tener volume lighting. Y la última que puede ser shadows, como para ver los samples de las luces. Entonces ahora si van a su render viewer, pueden ver Global Illumination, que aquí ven como el sucio que genera Global Illumination. Pueden ver reflexiones, que aquí pueden ver el ruido que generan las reflexiones. Y así sucesivamente. Donde están las refracciones, donde están las sombras, qué tan limpias o sucias están. Y las luces volumétricas, qué tan limpias o sucias están. Después de haber desactivado Motion Blur, profundidad de campo y estas opciones como efectos de aliasing, mi recomendación es que si tienen, por ejemplo, un environment, lo apaguen.
y que si tienes, por ejemplo, Global Illumination, lo apagues. ¿Esto es para qué? Esto es simplemente para que si... Entonces ahora que tenemos todo esto separado por pases, podemos volver a nuestra pestaña de básico e ir a la pestaña de Sampling Overrides. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos reflexión, es nuestra primera opción. Entonces podemos irnos a nuestro AOV de reflexiones. Cuando vemos nuestro AOV de reflexiones, nos podemos dar cuenta de qué tanto ruido estamos teniendo aquí. Entonces podemos hacer override de las reflexiones que tenemos y de repente podríamos subir esto, no sé, a 128. Yo voy a hacer una cosa para probar para hacer estas 3 limpiezas. Y es que voy a quitar el Global Illumination por ahora, ya que lo que hace es tomar más tiempo de procesamiento, entonces no necesito realmente el Global Illumination para ver estos pases y para limpiar estas cosas que tenemos acá. Cuando lleguemos a Global Illumination los miraremos. Aquí podemos ver cómo esto limpió un montón esta área. Espero que esto se vea en el render. Ahora, por ejemplo, sigue refracciones. Aquí podemos ver que esto está como bastante sucio. Vamos a ir aquí y podemos hacer la misma prueba. Refracciones en 128. Esto aquí estamos viendo que de repente no termina de limpiar exactamente, y es que en refracciones también influye la calidad de la luz. Entonces podemos empezar a hacer la prueba, de repente subirlo al doble. Podemos ponerle una región aquí para que no pasemos 3 horas esperando el render. Podemos llevarlo a 2 y aquí cuando empezamos a subir, y si empezamos a subir demasiado y nos damos cuenta de que en verdad no está limpiando, nos empezamos a dar cuenta de que a lo mejor el problema está en otro lado. ¿Sí? Entonces podemos regresar a 128. Ambient Occlusion, no tenemos nada con Ambient Occlusion y lo que podemos hacer es ir a luces. Estando en luces podemos subir a 128 y mirar si esto nos afecta. Si se dieron cuenta, como el default de la luz está en 16, ese es el sucio que genera en 16. Si nos vamos a 128, se limpia casi perfecto. Buenísimo. Siguiente opción, que es Shadows, que también tiene que ver con la calidad de las luces. Aquí donde más lo podemos ver es en esta pared que lleva luz, que la luz que recibe es muy indirecta y es más que todo sombra. Esta luz nos está generando un ruido en esta área y, por ejemplo, en esta esquina. Entonces, por ejemplo, esto podríamos subirlo al doble para mirar. Hay que estar pendiente como de este gris y esta pared. Es como uno va mirando qué tanto puede ir limpiando. Entonces ahí ya podemos ir viendo. Aquí es donde se puede notar más. Aquí esta pared vemos como la limpió muchísimo. ¿Sí? Todavía podríamos de repente subirlo a 512. Lo que tienen que tener en cuenta es que cada vez que uno sube estos samples, el tiempo de render se incrementa. Porque tiene que calcular más número para sacar un resultado más refinado. Yo creo que con 512 podemos estar bien. Si se dan cuenta, aquí todavía tenemos esto en 4, 16 y 0.01. Entonces ahora nos vamos al volumen, que es el otro lugar donde estábamos teniendo la mayor cantidad de problemas. Hacemos el override y podemos lanzar esto a 128 por ahora, mirar cómo limpia. ¿Sí? Inmediatamente nos damos cuenta de que esto se limpia muchísimo. Las luces volumétricas se tardan un poco y hacen falta bastantes samples para limpiar. Pero en estos casos es donde podemos después empezar a hablar de los denoisers, de qué opciones de denoisers hay y cómo los podemos manejar. Esto lo podemos subir al doble también. Y también después hablamos del truco secreto nuevo de Redshift, que hace que todo el conocimiento de esto sea innecesario. Pero igual es bastante útil saber cómo funciona cada cosa para, en caso de uno tener que optimizar personalmente qué cosas necesita, lo sepamos hacer. Entonces digamos que esto ya está como lo necesitamos. Ahí todavía vemos que hay un poco de ruido, ¿sí? Entonces multipliquemos esto por 2
Que muchas veces estos sucios, si están sobre otra cosa, se terminan limpiando ellos solos. Vale, perfecto. Entonces vamos a regresar otra vez a Global Illumination y vamos a volver a aprender nuestro Brute Force y nuestro Irradiance Point Cloud. Y digamos que en vez de tener 3 rebotes, vamos a tener 5. Y aquí vamos a ver que el render se empieza a demorar un poco más. Porque claro, ahora está teniendo que calcular 5 rebotes de la luz con, en este caso, 16 rayos nada más. Que si nos vamos a Global Illumination, vamos a ver la cantidad de ruido que esto genera. Y eso es lo que el Global no es como también una receta mágica de que, ay, es que puse Global pero no se ve bien. Claro, si no tienes una cantidad de rayos acorde con el tamaño de tu escena, la cantidad de rebotes, etcétera, pues por supuesto que tu render se va a ver con ruido, como es el caso aquí. Entonces aquí simplemente ya sabemos que todo lo demás está entre 256 y 512. Vamos a errar un poco en el lado alto, pongamos 512. Y la ventaja de Brute Force es que simplemente tiene una cantidad de rayos, es como samples, es como tiene una cantidad de rayos que limpian o limpian o ensucian tu escena. Aquí ya podemos ver que lo poco que ha hecho es bastante más limpio que lo anterior. Aquí vemos la diferencia, ahí limpió. Aquí en la ventana vamos a ver un cambio dramático y en estas paredes también. Aquí, este fue el bucket que salió, este es el bucket que no ha terminado de salir, ahí se limpió. Ahí vemos como el cambio es súper dramático de 16 a 512. Entonces pongamos que estamos en un lugar que estamos contentos. Yo aquí dejé los settings default de Radiance Point Cloud. Esto lo que significa es que para escenas, para renders de 1080, a menos de que estés trabajando más de 2K, 4K, cambiar el screen radius no tiene sentido. Porque lo que va a hacer es que se demore más sin realmente generarte un beneficio. Pero la cantidad de samples por píxel sí te puede llegar a ayudar en casos que tengas como luces muy pequeñas o luces que entran por rendijas muy, muy angostas o muy pequeñas también. En este caso estamos bien porque lo salvamos con el Brute Force. Pero, pero esta es una de las opciones que te pueden ayudar a limpiar más o menos un render. Entonces aquí si nos vamos a Beauty, vemos que en comparación con lo que teníamos originalmente, está bastante limpio. ¿Sí? Entonces sigamos a la siguiente opción aquí, que sería, pongamos el caso de que tenemos un depth of field, una profundidad de campo, que aquí está súper exagerada. Vamos aquí en la ventana que es donde es más evidente. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta de que estamos teniendo mucho ruido mientras las cosas se hacen más borrosas. La única forma de limpiarlo es con estos samples, con la unificada. Sabemos que todo lo demás está entre 128 y 512. Podemos irnos a un punto medio entre esos dos, ¿no? 256, digamos. 256 es la cantidad máxima de samples que él va a lanzar a un punto específico. Ahí podemos ver que ya empezó a limpiar muchísimo. Y el mínimo es, como su nombre lo dice, el mínimo de samples que él va a lanzar por píxel. Entonces, podemos de repente subir esto a 16, que esto ayudaría bastante a que se limpie la imagen. La segunda parte que nos puede ayudar a limpiar nuestra imagen es usar un denoiser. Redshift viene con dos opciones de denoiser. El Altus, que es un denoiser pago, y tiene el Optics, que es un denoiser gratuito que viene ya con Redshift. Entonces cuando empiezan a hacer los prepases de Global Illumination, él hace como una limpiada. Y aquí, ya con esto, vemos que esto está bastante, bastante limpio. La forma que yo termino usando estos settings de render regularmente es simplemente llevar a todos estos samplings override a un punto que sea como relativamente aceptable y el resto lo termino con el Optics. Porque una limpieza bastante buena. A veces con las volumétricas
como que parece que estuviera un poco medio pintado a brochazos, entonces ahí toca es subir un poco los samples de los volúmenes, limpiar más el volumen en sí para que el optics pueda hacer algo que no se vea como un óleo pintado, que es uno de los defectos que tiene. También recomendación para cuando vayan a hacer animaciones y quieran usar el optics, es apagar este randomize pattern every frame. Porque aunque esto es bueno cuando uno está haciendo animaciones sin denoiser, porque hace que sea como un ruido de estática que se mueve cada cuadro, en vez de un ruido que está estático y todo lo demás se mueve alrededor. Para el denoiser, para el optics, es más útil que sea un ruido que está estático, porque así evitas que genere como unos blotches y unas manchas que se hacen al hacer render de animaciones. Estos overheads es simplemente cada cuánto tiempo él hace un pase de limpieza del denoiser. Regularmente esto está bien con los settings que está. Yo creo que esta opción, si comparamos nuestro render original, que tiene bastante ruido acá, con nuestro render con denoise, pues nos damos cuenta de que además esto tiene esto tiene además la profundidad de campo, tiene la volumétrica bastante limpia. Obviamente el denoiser no es magia, no va a funcionar en todos los casos, no va a funcionar en todos los casos perfecto, toca limpiar y eso es parte de nuestro trabajo cuando hacemos renders. Esto es de lo que se trata, hacer renders, es aprender a optimizar nuestra escena para sacar los renders en el menor tiempo posible con la mayor calidad posible. Por último, les quería contar que todo esto que nosotros aprendemos a hacer de optimización, pues Redshift parece que nos quiere no tener que aprender a hacer nada, sino que podemos entrar en opciones experimentales en el sistema y decirle, actívame el sampling automático. Esto lo que va a hacer es que va a hacer otro override a todo esto que hicimos aquí y lo único que va a importar va a ser esto. Entonces vamos a mantener el denoise. Es más, vamos a quitar el denoise y vamos a traernos este aquí. Vamos a quitar esta default. Esto no importa. Lo único que importa es el threshold. El threshold es qué tan cerca tenemos que estar de un render, digamos, perfecto. Esto es qué tanto limpia o no limpia la imagen. Entonces vamos a hacer un render con esto, con el valor default que trae Cinema, que es 0.01. Este valor, según la documentación de Redshift, podemos bajarlo hasta 0.03 sin tener ningún problema. Y aquí nos damos cuenta de que él solito limpia bastante bien y trata de optimizar lo más que puede en relación a este threshold que tiene aquí. Recuerdo que aquí no tenemos ningún denoiser. Si aquí comparamos esto con el render que tenía el denoiser, pues la verdad es que la diferencia sí se nota el ruido, pero la diferencia es muchísimo menor. La única desventaja es que pues el del denoiser se tardó 36 segundos en salir y este se tardó 54, 55. Es una cifra importante, pero no estás corriendo el riesgo de tener los problemas que te pueden traer el denoiser. Ahora, si bajamos esto a 0.003, como dice Redshift que podemos hacer, y sacamos este render, podemos ver que queda muchísimo más limpio. De hecho, está compitiendo con el del denoiser, que se ve extremadamente bien. La diferencia es que este render se tomó 2 minutos 40, este se tomó 36. Entonces, pues tienen unas diferencias. No estoy seguro si en la grabación se alcanzan a ver. Este queda como un poco más contrastado, las esquinas se notan más, los bordes están más definidos, tiene un poco más de sharpness, pero si uno necesita salir de un render con un deadline muy cercano y necesita rapidez, pues 36 segundos por cuadro versus 240
creo que la diferencia entre estos dos, uno lo que puede hacer es agarrar este y después lanzarle un sharpness encima un poco en post y queda acomodado. Entonces, como les decía en un principio, los settings de render no tienen como una biblia a la que nos tengamos que apegar, que estos son los settings que sacan el mejor render. Pues por supuesto, si todos tuviéramos tiempo ilimitado para sacar render, simplemente pondríamos todos los samples al máximo y saldrían los mejores renders de la vida, pero creo que todos sabemos que eso no es el caso el 99.9999% de las veces. Entonces, parte de nuestro trabajo como usuarios de este programa es saber cómo optimizar una escena y cómo optimizar estos settings para sacar los mejores renders posibles en el menor tiempo que podamos. Entonces, si esto les ha servido de algo, si les sirve para optimizar una escena, déjenme un like, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal de Twitch, que ya tenemos suscripciones. Pueden usar su cuenta de Amazon Prime para darme la suscripción en Twitch. No les cobran nada extra si ya tienen la cuenta de Amazon Prime. Me ayudan un montón a mí. Y tienen acceso al canal sin publicidad. Tienen acceso a unos emoticones personalizados. Y tienen acceso a mis agradecimientos eternos. Así que nos vemos en Twitch o en el próximo tutorial.